Bienvenidos a Jeddah. Estamos en una de las ciudades más importantes y conocidas de toda Arabia Saudí y vamos a descubrirla. Buenos días, chicos, estamos en Medina. Hemos hecho una breve parada aquí porque luego nos vamos a Jeddah. Y bueno, ayer estábamos en Alula y como eran 8 horas de distancia dijimos, oye, ¿por qué no paramos a mitad? Que son 4 horitas más o menos. Por cierto, así de animado fue nuestro viaje en autostop hasta Medina. Y además aprovechamos que tenemos un host súper agradable como siempre, súper majo. Ali, a ver si quiere salir delante de la cámara porque es un poco tímido, pero Sí. súper sonriente. Si quiere, un amor de persona. Si quiere luego os lo presentamos. Y bueno, nos ofrecí su casa, la verdad que es bastante pequeñita, pero nosotros es que con tener un sofá o Sí, una nos cama adaptamos a cualquier nos cosa. adaptamos. Bienvenido a nuestra humilde morada. Pues como os decíamos, es una casa muy humilde, muy pequeña, en la que vamos a dormir hoy, pero que nos conformamos con cualquier cosa. Mirad qué piscina. Nuestra cara ayer, cuando llegamos aquí fue, bueno, para verla. Venid, venid, os enseño. Bueno, os explicamos un poquito. Este lugar no es su casa, él vive en otra casa con su familia, pero tiene este lugar y lo alquila para hacer eventos. Mirad el salón. Aquí caben 50 personas, por lo menos. Y anoche Ali nos llevó a recorrer las mezquitas principales de aquí porque Medina es un lugar muy sagrado, de hecho es el segundo lugar más importante para los musulmanes después de Meca. Sí, de hecho, nosotros ahora podemos visitarlo, pero hace unos años está completamente prohibido para los no musulmanes y ahora por suerte al menos podemos venir a la ciudad. Sí que es verdad que no podemos entrar a las mezquitas, pero os podemos ver de fuera. Y Meca directamente no podemos ni visitar la ciudad los no musulmanes, así que con fotos y ya está. Ahora Ali nos ha traído un sitio también muy importante para los musulmanes porque aquí ocurrió una batalla épica entre los musulmanes y los no musulmanes cuando querían matar a su profeta Mohammed porque no aceptaban el Islam al principio de todo, antes de que llegara a Meca. Bueno, pues os habíamos dicho que os íbamos a presentar a nuestro host y aquí lo tenéis. Además ha venido con un amigo que está sonriendo todo el rato, súper simpático, y aquí os lo presentamos, nuestro host Ali, que Hi. nos ha acogido, y su amigo Kazan. Hi. We are really happy to host Jorge and Sandra. We exchange our cultures and we enjoy spending the time with them. We visited some places in Medina and I hope they enjoy their visit, and we are looking forward to seeing you again, and you are welcome. We are very happy to meet you. Toca irnos, nos hemos despedido de nuestro amigo Ali y de Hassan. Nos lo hemos pasado súper bien, se están portando Qué genial. gente más buena en este país, inimaginable. La experiencia está siendo Perfecta. insuperable, brutal. Y ahora, turno de hacer autostop. Veremos que todo se nos da, esperamos que bien. Por aquí, por lo que hemos hecho ya es súper fácil, así que desearnos suerte. Bueno, Jorge, ¿cuánto hemos tardado? 2 minutos y ya nos ha parado este chico súper majo. What's your name, sir? Mohammed? Nice to meet you, Mohammed. Mohammed como todos. Bueno, chicos, pues acabamos de parar a comer. Aquí no habla nadie ni una palabra de inglés, así que está costando un poco la comunicación. Pero bueno, ya hemos avanzado 100 kilómetros y nos quedan 3 horas hasta Jeddah todavía. 3 horas. Hemos conseguido un poquito de hummus, una ensaladita, pan y pizza. Vamos a coger fuerza muy rápido porque se nos va a hacer tarde, ya son casi las 5 de la tarde. Tenemos que llegar sin que sea de noche. Allí nos espera un host, así que ojalá tengamos suerte. Vamos a coger fuerza. ¡Ah, para un coche! ¡Ah! A ver dónde va. What's your name, sir? name Abdurrahman. 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 Yes. Okay, I'm Jorge Marsh. and Sandra. Sandra. From España. From Spain. Spain, huh? Yes. Yes. Too much cold here. Yes? Like Tabuk? Yes, here. But here? Yes, but here.
Tabuk, cold. Yeah, cold, too much cold here. Por fin hemos llegado a Jeddah. Estamos un poquito agotados ahora, Ha sido pero un viaje larguito. ya hemos llegado a casa de nuestro host, pero es que además nos ha llevado a dar una vuelta por la ciudad. Jorge, ¿qué tienes que contarnos de este lugar? Bueno, este es uno de los sitios más icónicos de todo Jeddah, porque no tenemos ni idea de lo que es. Acabamos de poner el mapa a ir aquí, pero mirad qué maravilla. O sea, no sabemos lo que es, si es nuevo, moderno, antiguo, pero mirad. Exploraremos mucho más Y os lo enseñaremos. y os lo por enseñaremos, supuesto. pero la ciudad promete mucho. Y bueno, ya os vamos a presentar a nuestro host. Bueno, pues nuestro host se llama Walid, es del Líbano, nos ha acogido hoy y además os tengo que decir que habla español. No habla español. Mentira. Un poquito español. Hola. Buenas noches y mañana continuamos. Nos encontramos ahora mismo en Al-Balad, que es el casco antiguo, es la parte, el Old Town, digamos, de Jeddah. Y vamos a descubrir un poquito aquí todas las fachadas, son muy peculiares todas las casitas. Y además no hemos venido solos. ¿Con quién estamos? Con nuestro amigo Walid, que ya lo presentamos ayer, pero ahora le vamos a hacer alguna preguntita porque ya hemos conocido mucho de la cultura de Arabia Saudí, de la gente local, pero ahora queremos saber un poquito también cómo se vive siendo extranjero aquí en este país. La verdad que es uno de los sitios más bonitos de la ciudad, muy tradicional, y a mí lo que son las fachadas me están gustando mucho. Fijaros, porque no sé qué barbaridad de años tendrá esto. Sí que es verdad que están todas en reconstrucción, la verdad que esto en unos cuantos años pues se va a ver todo muchísimo más bonito. De hecho, de camino aquí hemos visto como están muchas zonas de destrucción masiva que las van a hacer edificios gigantes nuevos. Pues ahora estamos recorriendo la parte del zoco donde están todas las tienditas y la verdad es que lo estamos encontrando esto muy, ¿cómo decirlo? Muy tradicional, muy profundo. No está muy abierto las cosas ahora porque esto abre más tarde normalmente, abren casi todos los días, pero ahora está como un poquito parada la cosa, está Sí. tranquilito y es que hace mucho calor. Y eso estamos a finales de, bueno, a mediados de noviembre. Pues ya nos vamos de la ciudad vieja y nos vamos a la siguiente parada con el coche porque esta ciudad es gigante y no se puede caminar, necesita el coche absolutamente para todo. El transporte público es malísimo. Bueno, pues acabamos de venir al puerto, digamos, ¿no? Se llama La Cornisa, La Cornice, y hemos venido aquí a ver el atardecer y se ve precioso. El Está sol esto gigante. llenísimo de gente, la playa está justo aquí al ladito y vamos a pasar un buen rato y luego ya comeremos alguna cosita. Estoy hambriento. Todas las familias vienen aquí y se traen su alfombra y toda su comida y se plantan aquí, no sé si es verdad. Se plantan ahí y hacen un picnic y se lo pasan de lujo. Tendremos que haber traído nosotros también una alfombra. Bueno, ya hemos llegado al sitio, pero el sol ya se está yendo y esto está
lleno de gente. Bueno, hemos hecho una paradita para comer porque estamos ya hiper hambrientos y queremos saber algunas cositas, como hemos dicho antes, de si ahora sería buen momento para venir a Arabia Saudí, a visitarlo, a trabajar. ¿Cómo es la vida para alguien que no sea local, para un extranjero viviendo aquí? Hey, how are you guys? Living in Saudi Arabia is really amazing. Like especially people like outside Saudi Arabia, when they hear about Saudi Arabia, maybe they know about the sand and all this story, but maybe you guys have experienced now that it's totally different. Saudi Arabia is not as the people see it from outside. It's a land of opportunity. People here like enjoying their life. We have a good work. Especially people in Jeddah are so nice, and there is mixture of all the culture, which give it like a cosmopolitan kind of a country. What else? The food here is great, and we have all the kind of cuisine. Now we are having Lebanese shish tabouk. Yesterday we were having something else, so every day you can have something. And there's a lot of places to visit. There's lovely beaches, lovely diving spots. There's lovely islands. You have the desert, you have the mountains, you have everything. And the good thing about Saudi Arabia is the tradition. They still have this good old tradition, the family tradition, the bonding tradition, the hospitality. The most important, maybe you have witnessed it. The kind of hospitality is still there. They call it the Arabic hospitality. And that's in summer. Like if you want to talk now, maybe I would have to take like 10 hours of your video, so keep it for others to speak. Pues bueno, pues ya sabemos que es el momento para venir a Arabia. Nosotros, en nuestra experiencia personal, es que la gente es súper hospitalaria, como nos ha dicho Walid, que la gente en la hospitalidad árabe, pues sí que la hemos notado nosotros mucho, que es un buen momento para venir a visitarlo, porque se ha abierto al turismo hace muy poquitos años. Aún así hay zonas más tradicionales, pero son súper hospitalarios. Es momento para venir y, como él dice, también es momento para venir aquí a trabajar o por lo menos a visitarlo, así que lo recomendamos muchísimo. Y ya con esto vamos a comer y nos despedimos de Jeddah.